Seguimos con los ejemplos del punto 5 de campo de fuerza, en la unidad 1 de campo gravitatorio. Aquí me voy a tomar como ejemplo una cosa que vamos a demostrar. Nos va a servir pues como ejemplito. A ver, recuerdo, habíamos visto que si tenemos un campo vectorial conservativo genérico, A, cuando lo estábamos llamando A, ¿de acuerdo? Si era conservativo, esto producía un potencial. Vimos que cuando el campo vectorial es central, y eso significa que es radial, si tuviéramos aquí una fuente, las líneas de campo entran radialmente, ¿de acuerdo? Bueno, estoy barreando. Y si es una fuente, pues lo que es que salen radial, no hacen cosas raras, y eso es lo más normal de esta vida, en los campos. Pues entonces, para ese caso, el campo A y V estaban relacionados mediante esta expresión matemática. A es la derivada, menos la derivada del potencial con respecto a R. R es, lo voy a dibujar otra vez aquí la carga, por ejemplo en este caso. Si esto es una carga y si vamos a suponer que es una fuente. En este punto el campo es así, radial, porque las líneas, que no las dibujo aquí para no guarrear, son radiales hacia afuera y como el campo es tangente, pues vale, así. ¿R qué es? R es el vector que sale desde el centro de la carga al punto que vamos. Es el vector R. Entonces esto, perdón, ese no es el vector R, ese es el vector R, así. Bien, ¿qué es simplemente la R? La R simplemente es el módulo de esto. Pues esto es una variación del módulo de ese vector. Cuando se hace esto es cómo cambia el potencial si yo cambio el módulo un poquito. ¿Vale? Y esto va multiplicado aquí por un vector unitario radial. Un vector unitario radial es este vector, lo hago unitario, pues le calculo el módulo y divido por el módulo. Es decir, el vector este en realidad es el módulo, este vector, y lo divido por su módulo. Aquí si lo tuviera que dibujar en el punto este en cuestión, es un vector que mide 1, es igual que este, con la misma dirección y sentido que R, pero de módulo 1. ¿De acuerdo? Bueno, eso significa esto, que ya lo vimos. Lo que aquí vamos a ver es que, bueno, para el caso particular de que estamos hablando de fuerza, pues A sería un campo de fuerza, sería F, y en vez de potencial hablamos de energía potencial. ¿De acuerdo? Para el caso particular de que hablemos de fuerza, de que el campo de fuerza, esta fórmula se me queda así. Bueno, para, repito, un campo de fuerzas central. Central. Bueno, bien. ¿Y si estamos en el caso particular de que tenemos un cuerpo que solamente se va a mover en una dirección? Por no complicarme, la pongo horizontal. La hago coincidir con el eje X. Si tenemos un cuerpo dentro de un campo de fuerza que se mueve solamente en una dirección, por ejemplo, cuando está aquí, ese cuerpo siente una fuerza, por ejemplo, para acá. Cuando el cuerpo está por aquí, siente una fuerza, por ejemplo, más pequeña. Cuando está aquí, por ejemplo, ahora la fuerza es para acá. Es decir, para cada punto hay una fuerza. Eso sería un campo de fuerza unidimensional. Pues bien, para el caso particular de un campo de fuerza en una dimensión, ese campo de fuerza se puede ver que es conservativo. Y está chupado verlo, porque ¿qué es un campo de fuerzas conservativo? Que la circulación, que en este caso se llama trabajo, no depende del camino para ir de un punto a otro. Pero qué tontería más grande. Si yo quiero llevar un cuerpo, voy a cambiar de color. Si quiero llevar un cuerpo desde A hasta B, pues solamente hay un camino, este.
podría hacer cosas raras, pero eso no añade nada, porque restaría, sumaría, solamente existe un camino. Y se puede ver fácilmente que si hace tonterías de ir y venir, al final, en la circulación, el trabajo, en este caso, sale siempre el mismo. Por tanto, cuando tengamos campo en una dimensión, el campo es conservativo. Bien. ¿Y esto en qué caso existe? Pues mirad, lo vemos para el caso de un muelle. Imaginaros que yo tengo así, un muelle aquí apoyado. Ahí está el muelle, tranquilito, en el suelo apoyado. Bueno, pues aquí no hay campo de fuerza, pero yo sé que si yo a este muelle tranquilito le aplico, por ejemplo, una fuerza hacia afuera, lo estiro y lo alargo. Estoy dibujando mal, pero bueno, lo de menos. O al contrario, si yo le aplico una fuerza hacia adentro, lo comprimo. Vamos a ver. ¡Hala! No sabía yo esto. Le doy al botón sin querer. A ver, repito. Esta es la distancia que está en reposo. Si yo aplico sobre él una fuerza para acá, yo cojo de ahí y tiro con una fuerza exterior, que yo con mi mano tiro. Cuando yo tengo ahí manteniendo, puesto que esto está en equilibrio, tiene que haber otra fuerza que me anula la mía. Esa fuerza la voy a dibujar en otro color. La dibujo acá. Que es exactamente igual que esta en módulo, dirección, pero de sentido opuesto. Esa es la que llamamos fuerza elástica. Esa es la fuerza que el muelle hace para intentar recuperar su forma. Y que si yo suelto y de pronto desaparece esta fuerza, queda esta y es la que hace que el muelle recobre su posición. Bien, si yo lo que hago es empujar para la derecha, si yo aquí, que también está en equilibrio, le aplico una fuerza para la derecha, externa, me aparece una fuerza ahora que me anula la mía cuando eso está en equilibrio, que también la fuerza elástica. Si el muelle lo comprime, ahora el muelle quiere recuperar su forma y me empuja para acá. Si yo suelto, desaparece esta, gracias a esta fuerza el muelle recupera su forma. Bien, me imagino que acordaréis que el año pasado se vio una ley para esto. Se ve que la ley de Hooke, es decir, se ve la ley de Hooke, que dice, esto se comprueba experimentalmente, él lo hizo experimentalmente, que la fuerza elástica es directamente proporcional a lo que se desplaza. Es decir, es igual a K, una constante de proporcionalidad, cuyo valor depende del muelle, ¿vale? Es la constante elástica del muelle, por lo que se desplace. Si yo aquí voy a poner mi eje X, voy a hacer lo que ponga un eje X, y en este punto pongo el valor X igual a 0, fijaros que el desplazamiento, aquí se ha desplazado para la izquierda, pues X sería negativo 2 centímetros, lo que sea, para aquí, para la derecha, pues 3 centímetros. Es decir, lo que se desplaza lo llamo X. Bien, es decir, el módulo de la fuerza elástica es directamente proporcional a lo que se deforme. Esto es lo que se vio el año pasado. Quizás se vio ya con un menos ahí, pero el menos se debe introducir cuando se escribe vectorialmente. Es decir, si yo esta fuerza la quiero escribir vectorialmente, fijaros que es menos K por X en la dirección Y. ¿Por qué? El módulo de esto está claro que es K por X, lo mismo. Pero ¿Y por qué? Y es un vector unitario, es un vector en el eje Y, lo pongo ahí que mide 1. Vale. Si me sale el módulo todo positivo, pues para la derecha, me lo dice este vector. Que me sale todo negativo, para la izquierda, contrario a este vector. Pues mirad, aquí se ve fácil. Por ejemplo, en este caso, X se ha desplazado para la izquierda. Si X es negativo, K es siempre positivo. Luego negativo y este negativo me sale positivo. Luego la fuerza apunta en la dirección de la derecha. Y al contrario, si yo aquí comprimo, bueno, sale para la derecha. Tal y como he dibujado aquí, ¿veis que la fuerza elástica es para la derecha? Vale. Si
aplico una fuerza. Si se desplaza para la derecha, X es positivo, positivo. ¿Lo he dicho bien antes? A ver, si se desplaza para la derecha como aquí, esto es positivo, que con este menos, negativo. Y la fuerza elástica, negativo, significa sentido contrario a este, para la izquierda. Luego, si el muelle lo comprimimos tal y como hemos dibujado, la fuerza para la izquierda. Y aquí, que no sé si lo he dicho mal, ahora cuando vea la grabación lo miraré, en realidad es, si se desplaza negativamente para la izquierda, esto es negativo, pero con este menos me sale positivo. Eso significa que tiene el mismo sentido que Y, como he dibujado aquí, hacia la derecha. Bien, entonces fijaros, en el caso de un muelle no existe un campo de fuerza, pero cuando yo coja el muelle y empiece a moverlo para allá y para acá, manteniéndolo, sí que voy a sentir una fuerza, la fuerza elástica. Luego, para ese caso, yo podría imaginarme que aquí hay un campo de fuerza, el que yo siento con mi mano cuando comprimo el muelle o cuando lo estiro. Bien, y como es unidimensional, este campo es conservativo. Y, puesto que depende de una única dimensión, yo puedo calcular su potencial, en este caso, como es un campo de fuerza, puedo calcular su energía potencial utilizando esto. Lo que pasa es que en lugar de R, para los campos radiales, aquí son X. Luego yo tengo, se cumple que el campo, que aquí es la fuerza elástica, es menos la derivada, en vez del potencial, energía potencial. La elástica, energía potencial elástica. Y en vez de R son X, porque ese campo, la partícula se mueve a lo largo del eje X. Y aquí el vector unitario en la dirección del eje X, que es lo que llamamos Y. Si yo lo hubiera dibujado esto en el eje Y, pues sería lo mismo. Esto sería la Y y esto sería el J. Bien, pues vamos a utilizar esto para calcular cuál es la energía potencial de un muelle que esté comprimido o estirado. Vamos a ver. Aquí sustituyo lo que hemos visto en la ley de Hooke, menos Kx, Y. Y esto es menos derivada de la energía potencial elástica con respecto de X, Y. Simplificaciones, pues las veo, este menos se me va con este menos y este vector Y con este vector Y. ¿Qué me queda? Pues tengo, lo voy a cambiar de orden, que la energía potencial elástica, si la derivo con respecto de X, me sale esto. Os recuerdo que esto es una función matemática, que va a depender solamente de X. Esto es como cuando en matemáticas se escribe f de X igual a X cubo partido por 4 más 2X, es una función que depende de X. Bien, yo podría preguntar aquí, fijaros, lo que hay que hacer aquí es la integral. Pero una integral es preguntarse, ¿qué valor, cómo será esta función? Que si yo la derivo por X me sale esto. Donde esto es un número, ¿Cómo tiene que ser esa función? Cuando yo me pregunto eso, la respuesta es que esa función tiene que ser así. Más, aquí voy a poner, bueno, pongo constante, más un número constante. Fijaros cómo funciona. Si yo esto lo derivo, ¿cómo se deriva? Esto es x cuadrado, el 2 pasa multiplicando a todo esto, ese 2 multiplicando con el de un medio se me va y se me queda kx y la derivada de una constante, de un número, esto será 8, 4 menos 2, la derivada de una constante es 0. Luego me sale esto. Luego la energía potencial tiene esta apariencia. ¿De acuerdo? Es así. Mirad, integrar polinomios es muy fácil. Os puedo enseñar la norma. Acordaros, si tú tienes 5x al cubo, ¿cómo lo derivas? El 3 baja multiplicando a lo que hay aquí y la x le pone 1 menos. Y se te queda 15x cuadrado. Eso es derivar. Derivo para la derecha. Pues bien, si a mí me dieran esto, ¿qué tengo que hacer? Lo contrario que he hecho. Subo el exponente en 1, ¿vale?
Y al número que tengo aquí, antes, ¿qué he hecho? Multiplicarlo por el exponente primero que tenía. Aquí tendré que dividirlo, pero no por el exponente primero, por el que nuevo que voy a conseguir. Luego, lo que tendré que coger este 15 y dividirlo por el nuevo exponente. Y fijaros, dada esta función, he conseguido esta otra, que se llama la primitiva. Si tú tienes una función y la derivas, si tú tienes la función derivada y quieres saber cuál es la que se derivó, se llama la primitiva. ¿Qué función había? Pues fijaros, esto sale 5. Luego, muy fácil, cuando tengamos que integrar rápidamente, integrar es ver qué función había aquí, que al derivarla me sale eso. Pues la norma es, elevo el exponente 1 menos y divido todo por el nuevo exponente. Aquí tenemos esto. ¿Qué me ha salido? Pues una función contra que me sale aquí una constante. ¿Esa constante cuánto vale? Bueno, acordaros que la función potencial no estaba bien definida, porque a cada punto le daba un valorcito, 8 julios, a este menos 2 julios, que no tenía significado. Lo que tiene significado es el incremento. Lo que por eso sale ahí una constante. Ahora, si yo quiero quitar la constante, pues tengo que decir, oye, mi punto de referencia es este. Bien, con los muelles lo que se hace es tomar el punto de referencia aquí, cuando el muelle no está ni estirado ni comprimido. Ese es el punto O. Entonces, acordaros que si yo pongo aquí el punto de referencia, significa que en ese punto yo estoy asignando a la energía potencial elástica el valor 0. Entonces vámonos a la fórmula. Si cuando X sea 0, yo quiero que esto sea 0, ¿qué valor tiene que tener esto? 0, por lo que sea, todo esto es 0, pues esto no puede ser menos 8, porque 0 más menos 8 me saldría menos 8. Estoy obligando que la constante sea 0. Por tanto, la fórmula de la energía potencial elástica en los muelles, que viene en todos los libros, se hace suponiendo que el punto de referencia lo hemos tomado en el punto de equilibrio, en el punto X igual a 0. Y entonces se nos queda la fórmula así. Perdón. Pero repito, esto no tiene mucho sentido. Lo que tiene sentido son los incrementos. Porque si lo cambio de sentido, eso es el trabajo que va a hacer, trabajo conservativo que hará el muelle. ¿De acuerdo? Bueno, lo veremos en otro ejercicio más adelante. Esto ya lo dejo así. Hasta luego.